día. El día de hoy vamos a estar trabajando con la aplicación del principio de inducción matemática a ejercicios que tienen que ver con desigualdades. Para ello, pues vamos a recordar rápidamente qué significa que dos números naturales se puedan comparar bajo la relación de orden. Tenemos que, si tenemos a m y n, dos números naturales, tal que m es distinto que n, decimos que m es menor que n si, solo si, podemos encontrar un número natural tal que sumado con m me da como resultado a n, ¿cierto? Fíjense por qué pedimos que m sea diferente de n. ¿Qué pasa si m es igual que n? Pues entonces, si tomamos a k igual a 0, tenemos que m más k, es decir, m más 0, es igual a n, ¿cierto? Entonces, bajo la definición que estamos poniendo, tendríamos que m es menor que el propio m. Este es un comportamiento que no buscamos dentro de una relación de orden, ¿cierto? No queremos que el 3 sea menor que el 3, queremos que realmente sean iguales. Entonces, por eso le pedimos que m sea distinto de n, ¿ok? Muy bien. O bien podemos definir sean m y n naturales, cualesquiera, y diremos que m es menor que n si, solo si, existe k en los números naturales tal que k es diferente de 0 y cumple que m más k es igual a n, ¿cierto? Y así también ya evadimos este tipo de comportamientos que no deseamos en la relación de orden, ¿ok? Y también vamos a estar trabajando con la siguiente observación. Para todo número natural tenemos que n es menor que el sucesor de n, ¿cierto? De hecho, tenemos que el sucesor de n lo denotamos como n más 1, ahora sí, ya que tenemos definida la suma de los números naturales. Entonces, en realidad estamos diciendo que para todo número natural, n es menor que n más 1, ¿ok? Muy bien, entonces, ya que hemos establecido estas dos cosas, vamos a comenzar a trabajar con ejercicios de desigualdades que pueden ser demostrados con el principio de inducción. Ejercicios. Vamos a demostrar que para cualesquiera m y n números naturales, si tenemos que m es menor que n, entonces el sucesor de m es menor que el sucesor de n, ¿ok? Vamos a proceder por inducción y vamos a tomar a un número m fijo, ¿ok? Procederemos por inducción sobre n, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a trabajar la inducción y voy a proponer a P como el conjunto de todos los números naturales tales que cumplen la propiedad. ¿Qué propiedad? Pues que si m es menor que n, entonces el sucesor de m es menor que el sucesor de n, ¿ok? Fíjense que nuestra propiedad está dada por una condicional, es decir,
por un enunciado de la forma P, entonces Q, ¿ok? Como siempre, vamos a comenzar viendo que 0 está en P. Entonces nos preguntamos, 0 está en P, ¿qué significa que 0 está en P? 0 va a estar en P si y solo si m es menor que 0, entonces el sucesor de m es menor que el sucesor del 0. Pero, ¿qué podemos observar en esta implicación? Pues tenemos que estamos suponiendo en el antecedente que m es menor que 0. ¿Existe un número natural que sea menor que 0? No, ¿verdad? Es decir, esto de aquí toma el valor de falsedad. Y si nuestro antecedente en la condicional es falso, entonces toda mi condicional toma el valor de verdadero, ¿cierto? Entonces podemos garantizar que como toda la propiedad es verdadera cuando tomamos al 0, entonces podemos afirmar que el 0 está en P, ¿ok? 2. Supongamos que K es un número natural tal que K está en P, es decir, K satisface el enunciado que si m es menor que K, entonces el sucesor de m es menor que el sucesor de K. ¿Y qué quiero comprobar? Yo quiero comprobar que el sucesor de K también está en P. Es decir, que si m es menor que el sucesor de K, tenemos que el sucesor de m es menor que el sucesor del sucesor de K. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Observación. Si m es menor que el sucesor de K, entonces tiene que pasar que m es menor o igual que K, ¿cierto? ¿Por qué? Pues si m es menor que el sucesor de K, puede diferir del sucesor de K por 1 o más unidades, ¿cierto? En caso de que solamente sea una unidad la que separa a m del sucesor de K, quiere decir que m es igual a K. Pero si m difiere del sucesor de K por más de una unidad, entonces tenemos que m es menor estricto que K, ¿cierto? Vamos a verlo con un dibujito. Supongamos que aquí está el sucesor de K, ¿ok? Entonces, si m es el antecesor del sucesor de K, entonces m tiene que ser igual a K, ¿cierto? Porque el antecesor del sucesor de K es K. Pero si tenemos que m es diferente de K, entonces m tiene que estar por debajo de K para ser menor que el sucesor de K, porque entre K y el sucesor no existe ningún otro número natural, ¿ok? Entonces, esta afirmación es cierta. Y esto significa que ¿qué? Pues que m es menor que K, o bien que m es igual a K, ¿cierto? Lo voy a poner aquí abajito.
si, solo si m es menor que k, o bien m es igual a k, ¿ok? Y de aquí voy a proseguir de la siguiente manera. Entonces, esto va a implicar que ¿qué? Pues yo sé que en el punto 2 tengo mi hipótesis de inducción y me dice que siempre que k sea menor que m, se va a cumplir que el sucesor de m es menor que el sucesor de k. Entonces aquí voy a aplicar la hipótesis de inducción y aquí pues solamente voy a ocupar la propiedad de la igualdad. Entonces voy a tener por hipótesis de inducción que el sucesor de m es menor que el sucesor de k, o bien que el sucesor de m es igual que el sucesor de k. Entonces, esto de aquí es la consecuencia de mi hipótesis de inducción y aquí estoy ocupando que si m es igual a k, pues entonces tienen el mismo sucesor, ¿cierto? Ya casi terminamos. ¿Por qué? Pero sabemos que para todo p en los naturales, p es menor que su sucesor, ¿cierto? Así tendremos que para este elemento el sucesor de k es menor que el sucesor del sucesor de k, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que si m es menor que el sucesor de k, entonces el sucesor de m es menor que el sucesor de k, o bien el sucesor de m es igual que el sucesor de k y además el sucesor de k es menor estricto que el sucesor del sucesor de k. Eso quiere decir que entonces, por la transitividad de la desigualdad, que el sucesor de m es menor que el sucesor del sucesor de k, ¿cierto? Porque aquí tengo esto de aquí y tengo esto de aquí, entonces voy a tener que el sucesor de m es menor que el sucesor del sucesor de k, o bien el sucesor de k es menor o igual que el sucesor del sucesor de k, que eso ya lo sabíamos, ¿ok? Pero como k es igual a m en el segundo caso, pues tenemos derecho aquí a poner el sucesor de m, ¿ok? En cualquiera de los dos casos vamos a tener que si m es menor que el sucesor de k, entonces el sucesor de m es menor estricto que el sucesor del sucesor de k, ¿verdad? Que es lo que queríamos demostrar para el punto 3. ¿Ok? Por lo tanto, el sucesor de k está en P y por el principio de inducción tenemos que P es igual al conjunto de números naturales y por lo tanto tenemos que para cualesquiera m y n en los naturales, si m es menor que n, entonces el sucesor de m es menor que el sucesor de n. ¿Y con esto qué estoy diciendo? Pues que aplicar
el sucesor a una desigualdad preserva la desigualdad, ¿ok? Ahora vamos a demostrar el siguiente ejercicio. Para cualesquiera m, n y p en los números naturales, vamos a tener que si m es menor que n, entonces m más p es menor que n más p. Nuevamente, vamos a proceder por inducción. Vamos a fijar a m y n en los naturales y vamos a hacer inducción sobre el número p. Vamos a definir, como siempre, a un conjunto que colecciona a todos los números naturales llamados p, tales que satisfacen esta propiedad. ¿Ok? Perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo de siempre. Verificar que 0 está en P. ¿Por qué 0 está en P? Es la pregunta, ¿verdad? Veamos que si m es menor que n y p es igual a 0, entonces tenemos que m más 0 es igual a m por definición y n más p es igual a m más 0, ¿cierto? Porque tomamos que 0 es igual a p y esto por definición es n. Pero por hipótesis m es menor que n, ¿cierto? Así tenemos que si m es menor que n, entonces en caso de que p sea 0, tenemos que m más p es menor que n más p. Por lo tanto, el 0 es un elemento en P. Y eso corresponde a nuestra base de inducción. Vamos con el segundo paso, que es la hipótesis de inducción. Vamos a tomar sea K un número natural tal que K está en P. Es decir, K satisface que si m es menor que n, entonces m más k es menor que n más k. ¿Ok? Y lo tercero que tenemos que hacer es comprobar que se cumple nuestra tesis de inducción, es decir, por demostrar que el sucesor de k es un elemento de P. Es decir, que si suponemos que m es menor que n, entonces m más el sucesor de k es menor que n más el sucesor de k. ¿Ok? Eso es lo que queremos comprobar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos observemos que m más el sucesor de k, ¿quién es? Esto, por definición, sabemos que es el sucesor de m más k, la definición de la suma, ¿cierto? Por otro lado, n más el sucesor de k, ¿quién es? Nuevamente, por la definición de la suma, tenemos que esto es el sucesor de n más k. Entonces, para demostrar que el sucesor de k está en P,
basta demostrar que si m es menor que n, entonces el sucesor de m más k también es menor que el sucesor de n más k, ¿cierto? Porque son iguales estos elementos, m más el sucesor de k y n más el sucesor de k, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en ello. Por hipótesis, sabemos que m es menor que n, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos? Pues por la hipótesis de inducción tenemos que si m es menor que n, entonces m más k es menor que n más k. Entonces tenemos que m más k es menor que n más k según nuestra hipótesis de inducción. Pero por el ejercicio 1 tenemos que si m más k es menor que n más k, entonces el sucesor de m más k tiene que ser menor que el sucesor de n más k, ¿cierto? Y esto, aplicando nuevamente la definición de la suma, tenemos que implica que m más el sucesor de k es menor que n más el sucesor de k, que es lo que queríamos demostrar en nuestra tesis de inducción, ¿ok? Entonces podemos garantizar que si m es menor que n, entonces m más el sucesor de k es menor que n más el sucesor de k, ¿ok? Y con ello tenemos que el sucesor de k es un elemento de P. Entonces demostramos que siempre que k está en P, entonces su sucesor también está en P, lo cual implica, por el principio de inducción matemática, tenemos que P es igual al conjunto de los números naturales, y con ello demostramos que para cualesquiera m, n y p números naturales, si m es menor que n, entonces m más p es menor que n más p, ¿ok? ¿Eso qué nos está diciendo? Pues que si tenemos una desigualdad y sumamos de ambos lados un número natural, entonces la desigualdad se preserva, ¿ok? También podemos demostrar, ejercicio 3, lo contrario, es decir, que para cualesquiera m, n y p números naturales, si tenemos que m más p es menor que n más p, entonces m es menor que n, ¿ok? Vamos a demostrarlo. Como siempre, tomamos a m y n números naturales, ¿ok? Y voy a definir a P como el conjunto de los números naturales P tal que satisfacen la propiedad. ¿Cuál propiedad? Pues que si tenemos que m más p es menor que n más p, entonces m es menor que n, ¿ok? Como siempre, en nuestros procedimientos de inducción tenemos que ver que el 0 está en P. ¿Por qué el 0 está en P? Es nuestra pregunta. Vamos a suponer que m más p es menor que n más p y que p es igual a 0.
Entonces, por un lado, tenemos que m más 0, por definición, es m, ¿cierto? Y n más p, con p igual a 0, es igual a n. Como m más p es menor que n más p, entonces tenemos que m es menor que n si p es igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que 0 es un elemento de p. Ahí está nuestra base de inducción. Continuamos con nuestra hipótesis de inducción. Supongamos que k es un número natural tal que k está en p. ¿Qué quiere decir que k está en p? Pues que m más k es menor, que si m más k es menor que n más k, entonces se cumple que m es menor que n. ¿Ok? Esa es nuestra hipótesis de inducción. Nuestra tesis de inducción, es decir, lo que queremos demostrar, es que el sucesor de k está en p. Es decir, que si se cumple que m más el sucesor de k es menor que n más el sucesor de k, entonces m es menor que n. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos que, por un lado, vamos a verlo acá atrás. Por un lado, m más el sucesor de k es igual al sucesor de m más k. Y también tenemos que n más el sucesor de k es igual al sucesor de n más k. Estamos diciendo entonces que el sucesor de m más k es menor que el sucesor de n más k. Pero esto va a implicar que ¿qué? Pues que m más k es menor que n más k, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta implicación se cumple. Vamos a ver. Si m más k no es menor que n más k, esto implica que n más k es menor o igual que m más k, ¿cierto? Entonces, por nuestro ejercicio 1, vamos a tener que el sucesor de n más k es menor o igual que el sucesor de m más k, lo cual implica que la suma de n más el sucesor de k es menor o igual que m más la suma del sucesor de k. Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque por hipótesis tenemos que m más el sucesor de k es menor estricto que n más el sucesor de k. ¿Ok? Entonces, esto es una contradicción a la hipótesis. Entonces, ya queda justificado esta implicación. ¿Qué vamos a ocupar? Pues, por hipótesis de inducción, yo sé que si m más k es menor que n más k, entonces m es menor que k. Entonces, por nuestra hipótesis de inducción, tenemos que m es menor que n. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que si el sucesor de, lo voy a poner con sumas,
m más el sucesor de k es menor que n más el sucesor de k, esto implica que m es menor que n, que es lo que queríamos demostrar en nuestra tesis de inducción. Así tenemos que el sucesor de k está en P. ¿Qué hemos demostrado? Demostramos que siempre que k está en P, también su sucesor está en P. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, tenemos que P es el conjunto de todos los números naturales y así demostramos que para cualesquiera tres números naturales, si m más p es menor que n más p, entonces m es menor que n. ¿Ok? Entonces fíjense, juntando el ejercicio 3 con el ejercicio 2, tenemos lo siguiente, que para cualesquiera m, n y p números naturales, vamos a tener que m es menor que n si, solo si m más p es menor que n más p. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos demostrado estas propiedades de los números naturales con las desigualdades. Vamos a comprobar una última que nos es bastante útil, es el ejercicio 4, me parece, y nos dice que para cualesquiera m, n y p en los números naturales, tales que p es diferente de 0, se cumple que si m es menor que n, entonces m por p es menor que n por p. ¿Ok? Fíjense que lo interesante de este ejercicio ahora es que nos está pidiendo la condición de que p sea diferente de 0. ¿Ok? Vamos a tomar sean m y n en los números naturales y vamos a definir al conjunto P que colecciona a todos los números naturales que satisface la propiedad es menor que n por p. Como siempre, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver que el 0 está en p. Justo les dije que esto era lo interesante y ahí voy a poner el 0. Nos está diciendo que P tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Nos está dando una hipótesis adicional de nuestro P sobre el cual vamos a hacer inducción matemática. Entonces, si nos dice que P tiene que ser diferente de 0, nuestra base de inducción lo vamos a probar ¿para quién? Pues para P igual a 1, porque es el inmediato que satisface la propiedad de no ser el número 0, ¿cierto? Entonces, aquí en lugar de ver que el 0 está en P, voy a ver que el 1 está en P, ¿ok? Vamos a ver si esto se cumple. Vamos a suponer que M es menor que N y que P es igual a 1. Entonces, tenemos que M por P, que es igual a M por 1, es igual a M según la definición del producto. Y N por P es igual a N por 1, que es igual a N según la definición del producto. Y como por hipótesis
m es menor que n, entonces tenemos que m por p es menor que n por p si p es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que el 1 está en P y esto corresponde a nuestra base de inducción. Segundo punto, nuestra hipótesis de inducción. Vamos a tomar sea K un número natural tal que K es diferente de 0, tal que K está en P, es decir, que K satisface, satisface que si m es menor que n, entonces m por k es menor que n por k. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos demostrar? Por demostrar nuestra tesis de inducción, que es comprobar que el sucesor de k está en p, es decir, que si tenemos que m es menor que n, entonces m por el sucesor de k es menor que n por el sucesor de k. ¿Ok? Y vamos a trabajar en ello. Vamos a suponer que m es menor que n. Entonces queremos demostrar que m por el sucesor de k es menor que n por el sucesor de k, ¿cierto? Ahora, pero podemos observar que m por el sucesor de k, ¿a quién es igual? Por definición, esto es m por k más m, ¿cierto? Y a su vez, n por el sucesor de k es igual, por la definición del producto, a n por k más n. Entonces, me basta demostrar que m por k más m es menor que n por k más n para comprobar que esto sucede. ¿Ok? Por hipótesis, tenemos que m es menor que n. Entonces, puedo aplicar mi hipótesis de inducción que me dice que si m es menor que n, entonces m por k es menor que n por k, ¿cierto? Y aquí voy a ocupar un teorema que no hemos demostrado ni voy a demostrar, pero lo enuncio para que podamos justificar adecuadamente el ejercicio. Nosotros vamos a tener que para cualesquiera m, n, p y q en los números naturales, si m es menor que n y p es menor que q, entonces tendremos que m más p es menor que n más q. ¿Ok? Entonces, utilizando este teorema, voy a tener que como m es menor que n y m por k es menor que n por k, entonces m por k más m es menor que n por k más n. Y con esto demostramos lo que deseábamos, es decir, que el sucesor de k está en p. Y por el principio de inducción matemática tendremos que p es en realidad todo el conjunto de los números naturales. Y de esta manera demostramos que para cualesquiera tres números naturales, tal que p es diferente de 0, si m es menor que n, entonces m por p es menor que n por p. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. Por último, vamos a demostrar el siguiente ejercicio. Para cualquier n número natural distinto de 0, se va a cumplir que un medio a la n es menor que
1 sobre n. Notemos por favor que tenemos aquí nuestra hipótesis inicial de que esta proposición va a ser verdadera para los n's naturales que son diferentes de 0. ¿Por qué es importante considerar esta hipótesis? Pues porque en la proposición está involucrado un cociente donde el denominador es n. Recordemos que no podemos dividir entre 0. ¿Ok? Vamos a continuar con la prueba. Como siempre, vamos a proceder por inducción. En esta ocasión no voy a poner o describir a mi conjunto P y voy a trabajar con la propiedad de cumplir o satisfacer la desigualdad. Entonces, como tenemos la hipótesis de que n no puede ser el número 0, vamos a considerar a nuestra base de inducción para n igual a 1. Sea n igual a 1, demostraremos que si sustituyo n por 1, entonces la desigualdad se cumple. Es decir, que 1 medio a la 1 es menor que 1 sobre 1. Observemos que 1 medio a la 1 es igual a 1 medio, ¿cierto? Y 1 entre 1 es igual a 1. Como 1 medio satisface ser menor que 1, podemos garantizar que 1 cumple la propiedad. ¿Ok? Y de ahí tenemos ya que nuestra base de inducción está comprobada. Ahora, para la hipótesis de inducción, vamos a suponer que K es un número natural distinto de 0, tal que 1 medio a la K es menor que 1 sobre K. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a hacer es demostrar nuestra tesis de inducción, que nos va a decir que queremos comprobar que el sucesor de K también cumple la propiedad. Es decir, queremos demostrar que 1 medio a la K más 1 es menor que 1 sobre K más 1. ¿Ok? Y para comprobar esto, vamos a tomar a la hipótesis de inducción. Entonces, la hipótesis de inducción me dice que K es distinto de 0 y que 1 medio a la K es menor que 1 sobre K. Nosotros queremos demostrar que esta desigualdad se cumple, ¿cierto? Entonces, tengo que ver la manera en que 1 medio a la K más 1 aparezca. Yo tengo solamente una desigualdad en donde está involucrado 1 medio a la K. ¿Qué falta para que este término se convierta en 1 medio a la K más 1? Pues por las leyes de los exponentes, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Para empezar, vamos a tener que ocupar el siguiente teorema, ¿ok? Teorema que es una generalización del teorema o del ejercicio que demostramos anteriormente. Vamos a tener que para cualesquiera m y n naturales, si P es mayor a 0, entonces se va a cumplir que si m es menor que n, entonces m por P es menor que n por P. ¿Ok? El ejercicio que comprobamos anteriormente era para números naturales. En este caso vamos a tener que también se cumple para cualquier número estrictamente positivo. ¿Ok?
Entonces, regresando a la idea de que a mí me gustaría que en lugar de un medio a la k, yo lograra encontrar un medio a la k más 1, voy a multiplicar de ambos lados por un medio, ¿ok? Entonces, vamos a tener, por el teorema rosa, le voy a poner estrellita. Por el teorema rosita, vamos a tener que un medio a la k por un medio es menor que 1 sobre k por un medio, ¿ok? Y aquí es donde vamos a ocupar las leyes de los exponentes. ¿Por qué? Pues porque tengo como base a un medio, ¿ok? Y este tiene potencia 1, entonces las leyes de los exponentes me permite sumar los exponentes cuando tenemos la misma base. Y aquí puedo desarrollar con la operación que conocemos para números racionales. Entonces, lo anterior implica que un medio a la k más 1 es menor que 1 sobre 2k. Y fíjense que aquí ya está uno de los términos que queremos que aparezca en nuestra tesis de inducción, ¿cierto? ¿Qué me falta? Me falta de algún modo obtener que un medio a la k más 1 es menor que 1 sobre k más 1. Y para eso voy a enunciar otro teorema. El teorema que deseo ocupar es que para cualesquiera m y n números naturales, tales que son distintos de 0, si tenemos que m es menor que n, entonces 1 sobre n es menor que 1 sobre m. Es decir, que si tenemos dos números naturales diferentes de 0, tales que m es menor que n, al considerar a sus recíprocos se invierte la desigualdad. ¿Ok? Este es el teorema que voy a considerar. ¿Para qué? Voy a observar lo siguiente. Observación. 1 es menor o igual que k, ¿cierto? Y k es menor o igual que k, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar que k más 1 es menor que k más k. Pero esto implica que k más 1 es menor o igual, que 2 por k, ¿cierto? Aquí que estoy ocupando. Estoy ocupando también un teorema de los números naturales que me dice, a este le voy a poner 2 y a este 3, que para cualesquiera m, n, p y q números naturales, si tenemos que m es menor que n y p es menor que q, entonces vamos a tener que m más p es menor que n más q. ¿Ok? El teorema también es válido cuando tenemos menores o iguales. Es decir, si tenemos esto, entonces esto de aquí es menor o igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí yo estoy tomando dos desigualdades, ¿ok? Entonces, si las sumamos, vamos a tener que la desigualdad se preserva, de tal forma que tenemos que k más 1 es menor o igual que 2 por k. Pero utilizando el teorema 2, aquí estoy ocupando entonces el teorema 3 y pongo aquí. Usando el
Teorema 2. Tenemos que 1 sobre 2k es menor que 1 sobre k más 1. De este modo tenemos que 1/2 a la k más 1 es menor que 1 sobre 2k y que 1 sobre 2k es menor o igual que 1 sobre k más 1, ¿cierto? Y entonces, por la transitividad, del orden, tenemos que 1/2 a la k más 1 es menor que 1 sobre k más 1, que es lo que queríamos obtener en nuestra tesis de inducción, ¿ok? Y con esto comprobamos entonces que el sucesor de k cumple la propiedad y por lo tanto, por el principio de inducción matemática, todo número natural satisface la propiedad. ¿Ok? Y con eso terminamos este ejercicio. Con este ejercicio vamos a cerrar a este tipo de desigualdades. A este tipo de ejercicios que se resuelven con el principio de inducción, que son ejercicios de desigualdades. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos.